Ahí sí, ya, perfecto. Vamos a comenzar definiendo brevemente lo que es el comercio y ahí nos vamos a introducir en el derecho comercial. El comercio, lo sabrán ustedes como estudiantes de comercio exterior casi más que yo, el comercio es todo aquel intercambio de bienes, ¿ok? Por dinero. Ojo, que para la legislación, para el derecho comercial y el derecho mercantil, abarca también no solo los bienes como tal, sino la producción de los mismos. ¿Ok? Para empezar a hablar del comercio, tenemos que definir un poco la historia. A ver, en la antigüedad, los primeros poblados que se fueron, estamos hablando de la edad antigua, los primeros poblados que se fueron armando se especializaron en hacer ciertos tipos de productos. Por ejemplo, unos podrían cosechar por los terrenos que tenían, cierto tipo de alimentos, y otras poblaciones fueron produciendo otros tipos diferentes. Entonces se dieron cuenta que tenían que intercambiar estos productos. Ahora bien, ahí es cuando surge lo que comúnmente se llama trueque, pero jurídicamente se llama permuta, que es decir, te cambio esto por esto. ¿Ok? Ahí fue donde comenzaron a cambiar maíz por manzanas, por papas. Para algunos autores del derecho dicen que aquí comenzó lo que es el comercio, pero otros dicen que aquí no había comercio. A ver qué dicen ustedes. ¿Creen que con este trueque o permuta existía el comercio? Sí, no, ¿por qué? Los escucho. Alguien que se anime. Yo creo que, en mi punto de vista, yo creo que sí existía el comercio, ya que, bueno, cada uno satisfacía sus necesidades intercambiando lo que tenían en el momento. Es lo que yo pienso. Ya, perfecto, Cristian. Efectivamente, muchos autores asumían esa posición de que al satisfacer la necesidad intercambiando un producto por otro, sí existía el comercio. A ver más, ¿quién más se anima a si existía el comercio con este trueque o permuta o no y por qué? Profe, ¿Sí? yo creo que sí, que es una forma de comercio, como que habían, o ahora en este tiempo existen diferentes, pero incluso ahora todavía está el permutar, entonces yo creo que es una forma de comercio que no es pagada con dinero, pero es pagada con otro tipo de bienes nomás. Ya, perfecto. Disculpa, es que escuchaba la voz, pero por los cuadritos no sabía quién me hablaba. ¿Quién me habló? ¿Quién dio esa respuesta? Yo, Camila fue en salida. Ya, perfecto, Camila. Efectivamente, lo que decía Cristian y lo que decía Camila, muchos autores lo sostienen, pero hay otros autores que sostienen que no. Independientemente de que ustedes crean que sí, ¿por qué creen que habían autores jurídicos, estamos hablando de estudiosos del derecho, que dicen, no, ahí no existía el comercio? ¿Por qué creen? Independientemente de que ustedes... Profe, Sí, sí, yo creo directamente porque el trueque, el intercambio de productos no deriva directamente de estipular cuánto vale otro producto. O sea, es difícil de poder comercializar de esa manera. Entonces, si no hay dinero de por medio, se dificulta el poder estipular, saber cómo realizar este cambio de manera justa, por decirlo de alguna manera. muy Me buena, imagino que por eso puede ser. muy buena respuesta. ¿Quién fue? Es que de verdad que veo solo tres cuadritos y no escucho... Tania Molina. Ya, perfecto. Mira, efectivamente, hay autores que como expusieron a sus compañeros decían que sí había comercio porque satisfacían necesidades e intercambiaban los productos, pero efectivamente, como dijo su última compañera, ellos decían que no había comercio. ¿Por qué? Porque cuando tú hacías ese trueque o esa permuta, más jurídicamente hablando, este intercambio era por productos del mismo valor. ¿Sabes qué? Yo creo que estas 5 sandías equivalen a, no sé, 2 kilos de papa. Entonces, faltaba un elemento esencial en el comercio, que es el lucro. Cuando tú comercias, tu intención no es cambiar plata por plata, tu intención es tener una ganancia. No hay ningún comerciante, porque si no sería una asociación sin fines de lucro, no hay ningún comerciante que no quiera ganar. Entonces los autores que dicen, ojo, aquí no comenzó esto, es por eso, porque dicen que en el trueque yo te cambio esto que es igual o parecido, pero falta esa intención del lucro.
¿Estamos claros? ¿Seguimos? Ok, Estamos claros. perfecto. Ya. Bueno, analizado esto del lucro, que es como, para muchos autores, la pizca importante que complementa el concepto del comercio, pasamos a la Edad Antigua. En la Edad Antigua hubo civilizaciones como los griegos, los egipcios, los fenicios, que comenzaron a hacer actos de comercio como tal, de vender y comprar. Pero ojo, se han conseguido vestigios de que se hacían comercio, pero no se ha conseguido, no porque no existiera, sino porque pensaban que no se han conseguido leyes o jurisdicción de esa época de derecho comercial, de derecho mercantil. Se sabía que tanto la civilización griega como los egipcios, ellos intercambiaban, vendían los bienes, ahí se había un lucro, pero no se consiguieron ninguna leyes. Lo más vetusto que se puede conseguir son las leyes de Rodas, que fueron las primeras regulaciones para el comercio de intercambio marítimo. ¿Ok? Después de esto, el Imperio Romano también fue fuente de mucho comercio, pero entre la misma expansión que tenía el territorio romano. Muchos de estos fueron saqueos, muchos de estos eran inclusive intercambios de esclavos. Hay que recordar que en el derecho romano los esclavos no eran personas, eran cosas, o sea, se podían intercambiar. Ocurre lo mismo que pasaba en las demás civilizaciones. El Imperio Romano tenía comercio, pero no hay legislación. Algunos autores presumen dos teorías. Una, que ellos miraban mal a los comerciantes, porque ellos se dedicaban a magistraturas, a combatir, a sus guerras, y otros que dicen que el código civil de ellos, o sea, la legislación civil era tan amplia que podían solucionar los problemas que se dieran del comercio con el código civil. Pasamos a lo que es la Edad Media. En la Edad Media ya empieza a surgir lo que es el feudalismo, es decir, el señor feudal, como ustedes saben, eran dueños de grandes extensiones de terreno, con siervos que eran prácticamente esclavos, lo que pasa es que recibían un pago, y este feudalismo se toma como el inicio del derecho comercial, ojo, no del comercio, el comercio ya estaba de antes, sino del derecho comercial, de la legislación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ciertos actores no se veían respaldados por leyes que los protegiera en sus compras y en sus ventas, entonces se asociaron en gremios de herreros, gremios de zapateros, gremios de agricultores, y a raíz de eso fueron naciendo, ciertas legislaciones locales, es decir, no abarcaban todo el país, sino en pequeñas comunidades. Ellos hacían como una suerte de autotutela jurídica. Después se formaron las ferias y junto con las ferias aparecieron nuevos documentos, las letras de cambio y la quiebra. Era la primera vez que se instituía las letras de cambio como instrumento mercantil y también la posibilidad, en algunos casos positiva, en algunos casos negativa, de que un comerciante fuera declarado en quiebra. A raíz de esto, comenzaron a surgir cada vez más grandes los comercios entre estados. Primero eran villas, después se fueron haciendo ferias más grandes, hasta que se empezó con imperios diferentes. De ahí nace lo que es la costumbre internacional. Se trató de homologar ciertos sectores, todavía no eran leyes, pero ciertos códigos que legislaban lo que era el derecho comercial y se fue haciendo lo que era la lex mercatoria. A raíz de esto, de la importancia que empezó a tener el comercio en esta Edad Media, aproximadamente entre el siglo V y el XV, también se crearon, el rey creó unas figuras que se llamaban cónsules, que eran aquellas personas que tenían la potestad de decidir sobre algún conflicto entre comerciantes o entre compradores y comerciantes. ¿Ok? Y en base a lo que ellos decidieran, era que se iba decidiendo futuro. Se trataba como de afinar un criterio. Y por último, estos cónsules dieron paso a la creación de los tribunales comerciales, que obviamente con una legislación mucho más corta, mucho más precaria, fueron los que empezaron a dirimir todos los problemas entre los comerciantes, vendedores y productores. Como tal, en resumen, en la Edad Media es que surge la tipificación del derecho comercial.
¿Todo claro hasta ahí? El silencio es un sí. Sí, profe. Bueno, en algunas cosas, jurídicamente el silencio puede ser no, pero eso es en derecho administrativo, así que no es tan literal. Vamos a pasar al concepto de derecho comercial. Buscando tipificar un concepto, tenemos que recordar lo que era el concepto cuando vimos la introducción al derecho, que el derecho era el conjunto de normas que regulaba la vida del hombre en la sociedad. Bueno, prácticamente igual, lo que es que adaptar agregarle la parte comercial. Por ejemplo, el concepto del derecho comercial sigue siendo aquel conjunto de normas. Por normas entendemos las leyes, los reglamentos, los códigos, que regulan, igual que el otro, es decir, va a regular, pero va a regular los actos de comercio. Ya no es la vida del hombre en la sociedad, sino específicamente actos de comercio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la capacidad de los comerciantes, capacidad por mayoría de edad, capacidad por insolvencia, en cuanto a los derechos y a las obligaciones, pero de las personas que tienen el comercio como su profesión habitual. Por ejemplo, si usted se compró unas zapatillas y las zapatillas le quedaron grandes y las quiere vender, usted puede hacer la venta, pero usted no es comerciante. Si usted tiene, no sé, el PlayStation 4 y lo vende para comprarse el 5, usted no es comerciante, porque el comerciante es la persona que tiene el comercio como su profesión habitual. Continuamos con las clasificaciones del comercio. Jurídicamente, el comercio tiene varias clasificaciones. Las principales son 3, que se dividen en subgrupos. La primera clasificación del comercio, la clásica, es del comercio mayorista, es decir, al mayor, y comercio minorista, es decir, al detal. Ahora bien, ¿dónde podemos ver esa conceptualización de cuál es cuál? Si usted busca el código de comercio, el concepto de qué es un comerciante mayorista no lo va a conseguir, porque el código de comercio no lo establece. Entonces la legislación queda con la duda. Si no lo establece el código de comercio, ¿cómo sé yo quién es un comerciante mayorista? Pero si continuamos, el artículo 30 de este mismo código de comercio define el concepto de minorista. Y dice, el comerciante o el comercio minorista es el que vende directamente y habitualmente al consumidor. Por interpretación al contrario, podemos asumir que todo el que no sea minorista es comerciante mayorista. Así de sencillo. Si la ley me define el minorista es el que vende habitualmente al consumidor, yo entiendo, y así lo toma la jurisprudencia, que el mayorista es aquel que vende, pero no directamente al consumidor habitual. ¿Ok? Otra clasificación. Sí, claro. Lo de la PPT anterior, eso. ¿Ya? ¿A qué se refiere con vende directa y habitualmente al consumidor? Ya, mira, el comerciante minorista es el que le vende a la persona que llega a su local, a su negocio. No el que compra en cantidades para luego vender, independientemente de que la persona pueda hacer eso. ¿Sí me entiendes? No tiene que ver ni siquiera con el tamaño, porque yo te puedo decir, una tienda gigante puede ser minorista, porque no tiene que ver con su tamaño, sino porque le vende a las personas. Viene Juanito a comprar un martillo, yo le vendo el martillo a Juanito, directamente. No especifico que tenga que ser una cantidad que sobrepase el mínimo, o sea, que sea un mayorista. Y el mayorista es aquel que vende a quienes distribuyen. No sé si queda claro. Sí, mejor, gracias. Ya, perfecto. Ok, otra clasificación de lo que es el comercio es la clasificación según el medio de transporte. Esta es básica, así que prácticamente no necesita explicación. Según el medio de transporte, ¿cómo se clasifica? En terrestre, me da hasta vergüenza decir aquel que va por la tierra, bien sea tren o sea otro, marítimo, el del mar, y aéreo, el que va por aviones, por transporte aéreo. Ese es otro tipo de clasificación. Y la tercera clasificación es según el territorio. Esta puede ser nacional, si el acto de comercio se realiza dentro de la nación, en este caso para nosotros sería Chile, o internacional, si los productos salen y entran, si este comercio es fuera de nuestras fronteras. ¿Ok? Por lo tanto, un acto de comercio a su vez puede ser mayorista, marítimo o internacional, o sea, se puede
puede ser transversal, tener una de cada uno. Según la clasificación podría ser minorista, por medio terrestre y por vía nacional. ¿Se entienden esas tres clasificaciones? Sí, profe. Vale, Sí, gracias. profe. Vamos a ver ahora lo que es las fuentes del derecho comercial y la prelación. La prelación, como cuando estudiamos la pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan? Es en qué orden se ocupan las leyes, pero en cuanto al derecho comercial. ¿Ok? Fuente del derecho es todo aquello que le da vida al derecho, que lo crea. De ahí viene la palabra fuente, del origen. Ahora bien, ¿cuál sería la fuente del derecho comercial? Aquellos que van a crear el derecho comercial. En primer lugar, sí o sí, siempre está, para nosotros, el Código de Comercio y otras legislaciones que lo llaman Código Mercantil, para nosotros Código de Comercio, y las leyes complementarias. Ahora bien, ¿qué tiene este Código de Comercio en especial? Que son leyes especialmente hechas para legislar la materia, para regular la materia mercantil. ¿Y cuáles serían estas leyes complementarias? Podrán preguntarse ustedes. Son los tratados internacionales. Pero los tratados internacionales, para estar en esta categoría de leyes complementarias, o sea, estar en la misma par del Código de Comercio, tienen una condición. ¿Cuál es esa condición? Que el tratado internacional debe ser ratificado por el Congreso. Es decir, el presidente con el ministro de Relaciones Exteriores van a un país y firman un convenio, un tratado internacional, esto, para que se eleve al nivel de ley complementaria, tiene que pasar por el Congreso y que el Congreso lo apruebe. Ahí llega a la cualidad de ley complementaria. La segunda fuente del derecho, en orden de prelación, es el Código Civil. ¿Por qué el Código Civil? Porque el Código Civil tiene, cualquier cantidad de artículos, una legislación común a muchas materias. Muchas materias, cuando tienen esos espacios que no atacan un punto o lo dejan como una especie de laguna, se remiten al Código Civil. Tanto es así, aparte de suplir el vacío, que el Código Civil, el Código de Comercio, perdón, en su artículo 2 remite específicamente al Código Civil. Establece que las cosas que no estén contempladas, los casos que no estén contemplados, las situaciones que no estén contempladas o los supuestos, cuando no aparezcan en el Código de Comercio, ni en leyes complementarias obviamente, tienen que remitirse al Código Civil. ¿Okay? Y el tercer punto, es decir, el tercero de la prelación, es la costumbre. Por lo general, en el derecho, la costumbre no tiene un rango tan alto. Y hay otras formas, como en el derecho penal, que la costumbre es prácticamente nula. Ya les voy a explicar por qué. La costumbre es ese hecho repetitivo y constante que hace que en el fuero interno de las personas esta costumbre sea tomada como que es ley. ¿Ok? Para los comerciantes muchas veces, podemos ver unos ejemplos, ocupan esta costumbre mercantil de hacer ciertas y determinadas cosas en contratos o en convenios. En el derecho mercantil sí es permitido. Y hay dos formas de que se remite esa ley, a la costumbre, perdón. Una, que es cuando la ley lo remite expresamente, y eso está en el Código de Comercio, que dice, en lo no contemplado o en las palabras técnicas, se remitirá a lo que la costumbre señale de esto. Y hay otra forma de usar la costumbre, que es cuando hay vacío legal. Es decir, la ley no me remite a ocupar la costumbre, pero hay un vacío, una laguna, es decir, el derecho dejó de regular esto. Entonces, ¿qué se ocupa? Se ocupa la costumbre mercantil de ocupar. Por último, y número 4, están los convenios internacionales. Estos convenios internacionales están en el cuarto nivel, pero si estos convenios son ratificados por el Congreso, por el Poder Legislativo, suben al primer lugar que habíamos visto en la PPT anterior, de ley complementaria. Ejemplos de convenios internacionales está el de 1920 de Ginebra, que hablaba entre todas las cosas de las letras de cambio, y la ley de Hamburgo que trató, del 78, que trató de aglutinar leyes relativas al comercio marítimo. ¿Queda claro con estas 4 órdenes de prelación y de fuentes del derecho?
Supongo que sí. Ahora vamos a ver específicamente el punto de la costumbre, porque en las demás ramas del derecho no es que no sea importante, pero no se aplica tanto como en el derecho comercial, en el derecho mercantil. Como concepto de la costumbre es aquel hecho repetitivo y constante de actuar de una forma que hace que las personas en su interior, en su fuero interno, tengan la concepción de que es prácticamente una norma jurídica. Así se hace. Por lo tanto, consta de un elemento subjetivo que en latín es el opinio iuris, es decir, esa opinión del derecho de que esto es norma, esto es ley. Esta costumbre tiene clasificaciones y las vamos a ver. Primero está, en primer lugar, la costumbre según ley, es decir, lo que vimos anteriormente, cuando la ley me remite a esa costumbre. Cuando el Código de Comercio me dice en los casos no contemplados se utilizará como se realiza la costumbre. A esa es la costumbre según ley. La segunda clasificación es la costumbre en silencio de la ley. Es decir, la ley tiene un vacío, no legisla sobre esa situación, bien porque sea muy antigua la norma. Aparte de este vacío, no me indica como en la número 1 que me debo guiar por ella, pero yo por ese silencio de ley ocupo la costumbre. ¿Ok? En tercer lugar está lo que se llama la costumbre en contra de ley. Ojo, esto no es reconocido por el derecho como tal. El ejemplo clásico de la costumbre en contra de ley es lo típico que usted va a arrendar algo o a comprar algo y le dice, ya, pero me vas a dar 12 cheques posfechados. La ley para cobrar un cheque, no importa la fecha que tenga, porque se cobra a la vista. Pero es costumbre entre los comerciantes para asegurar el pago, dejar cheques mensuales. Ya se te pasó los 6 cheques, te pasó los 12 cheques. Aunque si la persona quisiera, podría cobrarlos, porque no es requisito las fechas, son mostrados a la vista. Esta es una costumbre en contra de ley, es decir, el derecho no lo reconoce, pero entre los comerciantes se utiliza. La cuarta es la costumbre nacional, es decir, la costumbre comercial entre habitantes del mismo país, comerciantes del mismo país. La costumbre internacional, obviamente es lo contrario, entre diferentes países. Y el clásico ejemplo, que creo que el grupo de Gustavo fue el que habló sobre eso, están los Incoterms, que es una costumbre internacional de la responsabilidad de quien entrega las mercancías y hasta dónde debe llegar. Está la costumbre jurídica, que es esa costumbre que hizo que las personas, que este hecho se hiciera norma jurídica. Fue tanto lo que se utilizó, tanto lo que se quiso legislar, que se hizo norma jurídica. Y tenemos la costumbre interpretativa. Esta costumbre interpretativa consiste en dar sentido a palabras o frases técnicas. El Código de Comercio establece, porque el Código de Comercio, por ejemplo, no puede tener un glosario de términos, que significa onza, que significa esto, entonces lo que dice, cuando aparezcan palabras, frases técnicas que el Código no contempla, porque son específicos del derecho comercial, o sea, del comercio como tal, lo que para descifrar esta interpretación o esta frase técnica, se va a ocupar lo que por costumbre se señala como el significado verdadero de esa palabra. Terminar de compartir. Ya chiquillos, estaba leyendo una consulta. ¿Las diapositivas estarán en la plataforma? No, Yasmin, no están en la plataforma, pero la clase yo la subo, no sé si has visto, yo la subo el día anterior en YouTube y ahí puedes ver la PPT. Miren chicos, hay muchos ejemplos de la costumbre. Entre estos ejemplos, que uno puede decir, ¿cómo se utilizan esos? ¿Cuál es la costumbre? ¿Qué determina que hay una costumbre? Les voy a dar un par de ejemplos.
está el clásico ejemplo en los bancos, cuando ustedes tienen una deuda y hacen lo que se llama una repactación, que el mismo contrato que ustedes firman puede decir renovar, prorrogar o reaceptar, y estos se toman como sinónimo. Cuando, por ejemplo, renovar es reanudar una cosa que se interrumpió, pero en ese caso no se interrumpió. Entonces, la costumbre es que estos tres términos se usen como sinónimo. Otra costumbre del derecho comercial, que es clásica, yo me imagino que todos ustedes han oído hablar, visto e inclusive firmado contratos donde pide un aval. ¿Es cierto? ¿Han escuchado la palabra aval? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Esto jurídicamente no es correcto, pero se usa. Yo les voy a explicar con un ejemplo bien directo. Si yo le arriendo una casa a una persona, el contrato se llama contrato de arriendo. Yo soy el arrendador y la persona que me paga el arriendo es el arrendatario. Yo puedo decir, él es mi arrendatario, él puede decir que yo soy su arrendador y el contrato se llama arriendo. Está perfecto. El contrato de aval se llama contrato de aval, pero las partes son avalista y avalado. En Europa, en España, por ejemplo, ocupan bien el término avalista, porque yo puedo ser el avalista de una persona, pero el aval como tal no puedo ser. Es como que yo dijera, él es mi arriendo. No, la figura es arriendo, pero las partes son arrendador y arrendatario. En el contrato de aval, el contrato se llama aval, pero las partes son avalista y avalado. Pero por costumbre comercial, por costumbre mercantil, es comúnmente aceptado y es válido que en los contratos digan aval tal persona. Lo mismo pasa en la costumbre en los contratos con el RUT, si hasta existe la cuenta RUT, pero el RUT es rol único tributario, lo correcto sería el RUN, que es rol único nacional. Pero todos ocupamos la palabra RUT y tú haces un contrato de lo que sea y le pones la palabra RUT. Eso es la costumbre comercial y eso jurídicamente es aceptado. ¿Alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Profe, con lo del aval, también ¿Sí? he escuchado la palabra garante. Sí, también se utiliza, porque en el fondo esta figura, Francisco, lo que hace es dar la garantía de que si el sujeto A no paga, hay otra persona que va a tener que responder por ella. Exactamente. ¿Alguna duda con lo que vimos de costumbre, derecho comercial? ¿Alguien que quiera acotar algo? ¿O nos vamos con los ejercicios? Ejercicios, como que fuéramos a En el correr. fondo, profe, como que se le da un voto de confianza a las costumbres del comercio. Quizás por eso en otras instancias no se consideran las costumbres. Claro, exactamente. Porque este hecho es tan repetitivo y tan constante que se hace, de hecho, eso tiene que ver con las preguntas, una de las preguntas que les voy a hacer que investiguen, que la gente toma como por cierto que es así. Usted ve un contrato y aparece que firmar donde dice su RUT y usted no va a decir, oye, no es RUT, es RUN. Usted firme y la legislación lo toma como está bien. Pero, por ejemplo, en el derecho penal no puede ser así. El derecho penal tiene una norma que se llama nullum crimen nulla pena sine lege, es decir, que no hay delito y no hay pena sin una ley penal que lo establezca previamente. O sea, yo no juzgo por la costumbre, esto debe ser delito y la persona va a ir presa. No, pero en el derecho comercial no todo tiene que cumplir ciertas características, sí es aceptado. ¿Alguna otra consulta, alguna acotación? ¿O pasamos a las preguntas? Sí, profe. Dime, Joana. ¿En los convenios internacionales también considera los tratados de libre comercio, por ejemplo? Sí, exactamente. El Tratado de Libre Comercio, que justo es una de las preguntas, así que no me voy a extender tanto, el Tratado de Libre Comercio, cuando lo firma, por lo general va el presidente, y eso tiene cierto nivel, pero para que sea ley nacional, tiene que ser ratificado por el Congreso, es decir, pasar por la comisión correspondiente, los senadores, aprobado, y ahí sí tiene el carácter de ley, porque si no, ¿qué pasaría? El presidente de turno podría estar firmando convenios que no sean beneficiosos para la nación. ¿Ok? Entonces el Congreso actúa como filtro.
Entonces discute ya, a ver, se firmó este convenio, se firmó este tratado de libre comercio, ¿nos conviene, no nos conviene? Porque, ojo, en principio los tratados de libre comercio son buenos, porque tú puedes abrir tus productos, pero ojo, que también recibes muchos productos que inclusive pueden llegar tan baratos de afuera que al productor nacional la gente no le va a comprar, porque si de afuera viene más barato. Y también ocurre que los productos nacionales se van más rápido del país. Yo siempre tengo el ejemplo que me ha tocado ver fuera de Chile. Las manzanas chilenas son así. Parecen poco menos que un melón pequeño. Tiene la banderita de Chile y son las manzanas hermosas. Las he visto fuera de Chile, manzanas chilenas. Y uno va acá y la manzana es pequeña. ¿Por qué? Porque el productor le sale más a cuenta exportarla. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Cecilia, cuéntame. ¿la firma del presidente es anterior a la revisión por el Congreso? Es decir, él firma un acuerdo que podría ser no beneficioso para el país y después el Congreso lo debería ratificar. ¿Cómo Claro, podría mira, rechazar algo que ya está firmado? sí, lo que pasa es que es legislación común a todos los países que los convenios o los tratados, claro, tú los firmas como autoridad máxima, en algunos casos ni siquiera va el presidente, va el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Economía, lo firma con la autorización obviamente del Ejecutivo Nacional, pero, y ocurre para la gran mayoría de las legislaciones, a menos que haya un rey omnipotente que lo que firme sea aceptado, pero por lo general en las democracias no es así. Pero como seguridad, el mismo sistema dice, ya perfecto, tú puedes firmar estos convenios, pero si quieres que el convenio se transforme en ley, es decir, que sea acatado como tal, bien sea una zona de libre comercio, científica, esto tiene que ser aprobado por los senadores y por la Cámara de Diputados. Que es por lo que pasa ahora, por ejemplo, con el convenio TP11, que, claro, se firmó en un comienzo, pero hasta que no lo ratifica el Congreso, no actúa como ley para nuestra nación. Para los demás que lo hayan ratificado, sí. Así que eso es un principio jurídicamente aceptado. No es que el otro país va a decir, firmó el presidente y el Congreso dijo que no. No, es algo que se establece así porque le puede pasar a ellos también. Ok, gracias. Perfecto, Cecilia. ¿Alguna otra consulta del derecho comercial? De la parte que vimos, por supuesto, porque son 3 clases las unidades. O pasamos a los ejercicios. Yo digo ejercicios, como que me hace falta hacer ejercicios. Pasamos a las preguntas. ¿Correcto? Ok. Ya, A las preguntas, profe. Ya, alguien me escribió, profe, Constanza está esperando que la acepte. ¿Constanza entró? No me aparece. ¿Entró al link que era? ¿Quién me escribió? Yasmín, ¿cierto? No la tengo esperando. Si alguien se puede comunicar con Constanza, que me escribieron acá en el chat, que vea en la ruta del aprendizaje cuál es el link de la quinta semana. Porque no me aparece pendiente, de repente pincho otro por error. Ok. Vamos con las preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿cuál es la diferencia entre uso y costumbre? ¿Cuál es la diferencia entre uso y costumbre? ¿Ok? La segunda va a ser los requisitos para que la costumbre jurídica tenga eficacia como norma de derecho. Requisitos para que la costumbre jurídica tenga eficacia como norma de derecho. ¿Van bien? La tercera, según el Código de Comercio, obviamente el Código de Comercio chileno, según el Código de Comercio,
¿cómo se prueba la costumbre en los tribunales? Según el Código de Comercio, ¿cómo se prueba la costumbre en tribunales? Y la cuarta, sí, exactamente, Felipe, según el Código de Comercio, ¿cómo se prueba la costumbre en tribunales? Tal cual como la escribiste. Y la cuarta es, ¿qué tipos de acuerdos de comercio entre países o de libre comercio existen? ¿Qué tipos de acuerdos de libre comercio existen? No que me nombre con qué países tenemos, sino qué tipos de acuerdos de libre comercio existen. $9:33. 35 minutos para que busquen bien. Yo estoy conectado, aprovecho de pasar la asistencia y cualquier consulta me la van Profe, diciendo. me repite la 2, que no alcanza a escribirla, por La 2 favor. sí, por supuesto, dame un segundo. Roberto, la 2 es los requisitos para que la costumbre jurídica tenga eficacia como norma de derecho. Requisitos para que la costumbre jurídica tenga eficacia como norma de derecho, y Yasmín me escribe por acá la pregunta 1. La pregunta 1, Yasmín, es ¿cuál es la diferencia entre usos y costumbre? Ya, chicos. Unos 35 minutos para las respuestas, para que investiguen bien. Cualquier duda, yo estoy conectado y me consultan simplemente, sin ningún problema. ¿Cómo van, chicos, con las preguntas? Profe, que he pegado la 3, no entiendo cómo responderla. La 3. ¿Cuál era la 3? La costumbre. Ya, mira, el Código de Comercio establece específicamente en un artículo cómo se prueba la costumbre en tribunales. Ah, en un artículo. Ah, ok. Sí, de hecho lo establece tal cual. Perfecto, gracias, profe. De nada, Roberto. Por ahí vi unas manitos que decía que ya estaban listos. Alguien me envió un archivo. ¿Quién fue? Profe, yo creería estar listo. El tema es que en la cuarta, entre la diferencia de uso y costumbre, parece que fue algo eh, ahí, por encimita, que encontré algo que, solo algo. Ya. En realidad no me quedó claro eso.
Camila, ¿estás ahí todavía? Sí, profe. Camila, Aquí estoy. leí tu mensaje. No hay ningún problema en que te desconectes. Igual lo principal que era la clase ya estuviste y tu asistencia está impecable. No hay problema. Ya, profe, muchas gracias. Que estés bien, que te mejores. Gracias. Ya, chicos. Antes de comenzar, ¿están todos ya con audio? Les voy a hacer 2 breves consultas que no tienen que ver con las preguntas, pero es que me quedó la duda. Yasmín López, ¿estás conectada, Yasmín? Mira, tú me escribiste que Constanza está esperando que le acepten el Zoom. ¿Sabes que revisé en la asistencia? No tengo ninguna alumna que sea Constanza. ¿Estás segura que era para esta sección? Bueno, me imagino que después me contestarás, pero busqué y no tenía ninguna Constanza. Tal vez te confundiste y ella no era para entrar a esta sección. Ya, la otra consulta, chicos. Tengo 20 asistentes. Quiero corroborar que no me equivoqué. Sebastián Leiva, Edwin Maruri, Brian Sáez y Natalie Serrano. ¿Alguno de los 4 está? ¿Estuvo? ¿Estará? No, mentira. ¿Alguno de los 4 está y no lo vi? Supongo que no. Ok, ya el resto tiene, los otros 20 tienen su asistencia. Ah, Yasmín, estoy viendo tu respuesta. No, pero revisé en el listado y no tengo ninguna Constanza, así que es extraño. Ya, muchachos. Vamos con las preguntas. Vamos. ¿Quiénes se animan con la primera? ¿Cuál es la diferencia entre uso y costumbre, costumbre y uso? Yo, porque fue la que más me costó, Ya, Cecilia, creo, te escucho. dice, para que me la corrijan, por eso lo hago. La costumbre Ya. implica repetición generalizada a lo largo del tiempo que le da fuerza de precepto y establece una especie de conciencia de obligatoriedad. Ujú. Y el uso es algo que no se ha repetido tantas veces o que es más nuevo o que es predominante, pero no se considera un precepto a seguir. Correcto. Ya la voy a explicar más. ¿Alguien más? No, profe, lo mío también fue súper superficial, la verdad. Yo tengo algo como que uso es la utilización de algo y la costumbre es la utilización repetida de algo. Ya, ok, Cristian, gracias. ¿Alguno más? Yo la complementé con otra porque seguí buscando Ya, y me Cecilia. aparece algo más sólido. Dice la costumbre, conducta general y obligatoria para una comunidad conformada por hechos públicos, uniformes y reiterados en un lugar determinado. Forma de producción de norma jurídica que consiste en la repetición general, constante y uniforme de un determinado comportamiento en determinadas circunstancias. Y los usos no se presentan las características de publicidad ni uniformidad que sí tiene la costumbre. Sería todo. Ya. ¿Alguien más? ¿Un último por esta pregunta? Joana, Carlos, Bárbara, Tania, Pablo. No, profe, a mí me fue muy difícil encontrarla. ¿Ya? Básicamente lo mismo, pero encontré un Sí. ejemplo. Exacto, como lo mismo. Sí, Ya, yo igual lo ¿quién me encontraba. dijo ¿quién me dijo que tenía un ejemplo, Catalina? Tania. Tania, perdón. Te escucho. Dentro de los ejemplos por costumbre y uso sería, si se pone la fecha del pago del alquiler de una casa, se supone que es del 1 al 5 de cada mes, de 1 al 5 de cada mes, por ser esa la costumbre. Si en la venta mayorista de cigarros se le da crédito al negocio minorista, se supone que se paga boleta contra boleta. Cuando se hace la nueva entrega se cobra lo anterior, porque ese es el uso establecido. Claro, los 2 ejemplos están perfectos, pero parece que en el segundo
El texto confundió o usó como sinónimos el uso y costumbre. Lo que dijeron está perfecto. Básicamente es eso. La costumbre es aquel hecho repetitivo que está tan arraigado en la comunidad que no hay duda alguna de que así es. Tanto es así que en algunos casos se equipara una norma jurídica, que la ley lo ocupa. En cambio, el uso es esa repetición, pero todavía no ha llegado a ser costumbre, que está incipiente, es decir, que no es tan predominante. Es como, no literal, por favor, es como una costumbre chiquitita. Entonces no está arraigada en tanta población, no es tanto conocimiento, no es tan amplio. Por lo tanto, no puede tomarse como una norma. En cambio, la costumbre sí. Esa es la principal diferencia. La costumbre no cabe duda alguna de que es así. Y en el foro interno, el opinio iuris, se toma como real, como verdadera. En cambio, el uso es incipiente. Pues hay grupos que no lo pueden tomar, no lo pueden ver como tal. ¿Puede dar un ejemplo de uso? A ver, el uso. A ver, mira, el uso para algunas legislaciones. A ver, el check-out y el check-in en los hoteles se acostumbra que sean, o sea, a las 2 de la tarde. Es un uso, pero no es tan recto como una costumbre, porque hay hoteles que tienen otra hora de salida, exacto. No es tan rígido, no es que todos sabemos ya, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde hay que entregar la habitación, o a las 2 de la tarde podemos ingresar. Es un uso, a pesar de ser comercial, puede variar. En cambio, la costumbre no es elástica. Perfecto. Ya. Vamos con la 2. Requisitos para que la costumbre jurídica tenga eficacia como norma de derecho. Como hay varias, ¿quién me dice 2? Profe, yo tengo la uniformidad y la generalidad. Ya, perfecto. ¿Pudiste ahondar un poquito en qué trataba cada una? Bueno, las tengo acá casi que a la mano, profe. Dice que la generalidad es la ejecución de los hechos que constituyen la costumbre, se refiere. Eso. Y ¿cuál es la otra? La uniformidad es un requisito general de la costumbre. Consiste en la mantención de una misma conducta en el tiempo. Exactamente. Eso, profe. Ya, mire. Vamos a ir, los dos que me dijeron los voy a aprovechar de explicar el tiro y después me van diciendo otros. Claro, tú dijiste la generalidad. La generalidad significa que esto se va a aplicar a todos, y si no es todos, es la gran mayoría de los negocios. No sirve un 20%, no sirve un 50%, tiene que ser a ver, no es matemático, pero es que la generalidad significa que estos negocios, esta costumbre que se realiza, deben ser para la gran mayoría. Si no hay un consenso general, si no hay ese fuero interno que lo acepta como tal en su gran mayoría, no es costumbre. ¿Ok? Eso es lo general. Y la uniformidad es que tiene que ser la misma conducta en el tiempo. No es que, mira, el mes pasado se hizo de esta forma, ahora lo vamos a hacer todo lo contrario. No, porque ahí no hay costumbre, ahí sería el lote. La costumbre es esa, la uniformidad, perdón, es esa misma conducta en el tiempo. ¿Ok? Que se mantenga. Muy bien, Cristian, las dos que dijiste. ¿Quién dice 2 más? Profe, yo tengo que... ¿Conducta racional, profe? Ya, Francisco y después Catalina. Francisco Quintero y después Catalina, por favor. Ya, yo encontré como 2 en 1. Decía que tenía que ser constante y duradera en el tiempo. Ya, perfecto. Catalina. ¿Conducta racional? Ok. Ya. Les explico las dos. A ver. La que dijo su compañero Francisco es la reiteración, en pocas palabras, la reiteración por largo tiempo. Es decir, que esto no constituye un hábito pasajero. No es que fue durante cierta temporada, fueron 3 meses y en que todos pensábamos que era así y después se acabó. No. Ese tiene que tener una relación por largo tiempo. Y ahora lo que dice Catalina de un hábito racional. A ver,
si bien es cierto, obviamente no podría ser costumbre y mucho menos adaptada jurídicamente un hábito irracional, sería algo ilógico. Sí es cierto que tiene que ser racional, pero eso se entiende como un requisito sine qua non, sino una costumbre mercantil que sea irracional, es decir, lo contrario a racional, jamás pasaría a tener ese valor jurídico. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra? Profe, sí, yo tengo una, Ya, la Cristian, publicidad. ¿correcto? Tengo la publicidad y el opinio juris, Opinio iuris, exactamente. son Mira, las dos que tengo. ya, la publicidad no significa que estos salgan comerciales, no, significa que sea ampliamente conocidos. Eso se llama dar publicidad, que todos conozcan, o que en su gran mayoría conozcan. Y la otra que vimos, la opinio iuris, que justo la vimos en clase, es que, inclusive lo establece el Código de Comercio, que haya en las personas, en los comerciantes, en los que lo utilizan, en este caso estamos hablando de derecho comercial, haya esa integración, ese foro interno, ese convencimiento, esa opinión jurídica de que esto es una norma. Yo lo hago así porque es una norma. Esa es la costumbre. No sé si Diego, que vi que se puso en amarillo, si quería comentar algo más. No, sí, profe, es que yo igual busqué y en un lado encontré que tenía que tener un sustrato jurídico y como que no entendía a qué se refería con eso. Claro, claro, es lo que, a ver, el sustrato jurídico de la costumbre es que ésta se equipara a una norma, que puede ser probada en tribunales, que tiene un fundamento jurídico, esto se hace así por esto, y con esto se puede suplir el silencio de la ley. Eso era. La última, que entre las que dijeron son esas, está que la costumbre sea probada, es decir, que esta misma este requisito no sea un carácter eventual, sino que inclusive los jueces puedan determinarlo y lo puedan usar para sus sentencias, para decidir, puedan ocupar esta costumbre jurídica. Esos serían los principales requisitos, los 6 o 7 requisitos que tienen. La pregunta 3, que creo que se complicaron, según nuestro Código de Comercio, ¿cómo se prueba la costumbre en tribunales? ¿Quién me dice? ¿O lo que consiguieron? Pero yo conseguí algo. A ver. Ya dice, por un testimonio fehaciente de 2 sentencias que, aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella. Correcto. Y la segunda es por 3 escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba. Perfecto, ¿Qué se Cristian. encuentra? Perfecto, ya. Antes de complementar la que dijiste, ¿alguien tiene algo diferente? ¿Alguien tiene...? Yo encontré lo mismo, profe, el artículo 5. Exactamente, ese es el Yo libro. encontré otro artículo, profe. A ver, Gustavo. O sea, sí, revisé que coincidía con el artículo 5 que mencionó Cristian, pero además leí que para probar una costumbre marítima, el tribunal podría, o sea, tiene la atribución de recibir las pruebas del informe de un perito. Correcto, correcto, correcto. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Todo lo contrario? ¿Igual? ¿Algo más? No, profe, me quedé con el artículo 5 que me salió cuando usted me dijo. Ya, perfecto, Roberto. Sí, miren, chicos. Para aprobar la costumbre en nuestros tribunales, esto lo establece, como ya lo dijeron ustedes, el artículo 5 de nuestro Código de Comercio, y es con 2 pruebas que aparezcan, o sea, 2 sentencias de tribunales que hayan ocupado esa prueba. ¿Ok? Uno puede decir, ¿sabes qué? Pero el año pasado el tribunal del juez tal o la Corte Suprema ocupó esta costumbre para sentenciar. Y yo la presento. ¿Qué más fuerza de que un tribunal ya la haya usado? Tendrían que ser 2. Y lo otro, una escritura pública, pero tiene una salvedad, que tiene que ser antes de iniciarse el juicio por el cual se quieren probar los hechos. ¿Ok? De hecho, ni siquiera es anteriores a los hechos, porque si no sería muy fácil. Yo podría tratar de alguna forma incentivar estas escrituras públicas y después que ocurrieran, justo cuando ya ocurrieron los hechos. ¿Ok? Entonces estas escrituras públicas que demuestran esta costumbre
tiene que ser anterior a los hechos. Lo otro que decía Gustavo es correcto. Nuestro Código de Comercio admite dos opciones más, no tan taxativas como las del artículo 5, o sea, no tan rígidas, no es estas dos, que son los peritos. Como sabemos, los peritos son los expertos, y lo otro que es la sana crítica. La sana crítica es aquella opinión, en este caso del juez, del legislador, conforme a sus conocimientos, a sus máximas de experiencia, de decidir que él por mutuo propio conoce que eso sí es costumbre. Hay otras costumbres, esos son los principales, las que dijeron ustedes, las que acotó Gustavo. Hay unas costumbres que están inclusive hasta tipificadas. Por lo menos la Cámara, a ver, no es totalmente obligatoria para los tribunales, pero sí da un pie y un pie grande. La Cámara de Comercio, por ejemplo, de Bogotá, de Colombia, tiene cualquier cantidad de costumbres ya tipificadas. Valores de mercancías de despacho que no coinciden con la que se envían, porque ellos, en algunos casos se puede poner valor 1 peso. ¿Por qué? Porque la persona que está en el campo no tiene la capacidad para medir, entonces se hace la costumbre de que ponga valor 1 peso, pero al llegar ya al sitio, ahí es donde se hace el pesaje. También tienen las comisiones de corretaje, la cancelación de reservas, tienen, de hecho, si ustedes entran a la Cámara de Comercio de Bogotá, las tiene establecidas, financieras, mercantiles, tributarias. Pero para lo que es nuestro Código de Comercio, es lo que ustedes dijeron del artículo 5, y en el resto del texto menciona a los peritos y las sanas críticas del juez. Vamos con la cuarta y última pregunta. ¿Qué tipos de acuerdos? Profe, también yo. Ya, Catalina y Joana. Te escucho, Cata. Ya, mire, yo encontré 4. ¿Ya? La Dime dos primera es para, acuerdo. dime dos para Ya. que no dejes Ya. a Joana asignado, porque de hecho son 4. Ya, profe. Claro. Acuerdos de asociación estratégica. Ok, La otra es tratados de libre comercio. ok. Esas dos encontré. Ya, Joana. Sí, profe, sumando lo que dice Catalina, también están los acuerdos de complementación económica Ok, y el acuerdo de alcance parcial. ya, perfecto. ¿Consiguieron algo más aparte del título? O sea, ¿qué significaría cada una? Yo, profe, le escribí como un mini resumen al lado. Ah, ya, verdad. El acuerdo. No había visto el chat. Tú fuiste el que envió el archivo, ¿cierto? Yo no. Ah, que tengo un pequeño archivo. A No, ver. no. A ver, aquí contestó Yasmín: acuerdo de complementación económica, acuerdo de alcance parcial, acuerdo de asociación económica tratado. No veo el tuyo, Diego. A ver, pero lo escribiste para... No, yo no lo mandé. Ah, No, ya, yo no es lo que mandé, profe. te entendí que lo habías enviado. Ya, te escucho, Diego. No, es que yo lo escribí como al lado un mini resumen de cada uno. Que el acuerdo de asociación estratégica es un acuerdo bilateral de alcance parcial que abarca temas de aranceles parciales y compensaciones, o sea, cooperaciones tales como transporte de material científico. Ya, Los tratados de libre comercio buscan crear un área libre de comercio donde se puedan transportar bienes, servicios el acuerdo complementario económico es una denominación que usan los países latinoamericanos de acuerdos bilaterales que usan para abrir sus mercados. Y el otro acuerdo de alcance parcial es un acuerdo bilateral básico de la materia arancelaria que busca abrir parcialmente las exportaciones. perfecto. Estos 4 son, gracias, Diego, antes de detallarlos un poco, ¿alguien tiene algo diferente? No deberían, pero solo pregunto para sacar de dudas. ¿Alguien tiene algo diferente a estos 4 que nombraron? No, perfecto. Ya miren, estos acuerdos parten así. El más básico se llama acuerdo de alcance parcial, que es como esa llavecita para que los países se conecten y digan, ¿sabe qué? Firmemos este acuerdo de alcance parcial, hasta su nombre lo dice, está parcializado, y a futuro lo vamos, ya con mayor negociaciones, mayor detalle, lo hacemos más grande.
¿Ok? Ese es el pie, el parcial. Posteriormente viene lo que se llama los acuerdos de asociaciones estratégicas. Estos acuerdos es el intermedio entre el que acabamos de ver, el de alcance parcial, y lo que es ya un tratado de libre comercio. ¿Ok? Esto, además de la rebaja en los aranceles, empieza a haber ya materias de cooperación económica, educativa y científica. Y el tercer nivel, ya que es ya hasta el mismo nombre lo dice, es el acuerdo de libre comercio. Esto prácticamente crea una zona, según las condiciones, pero prácticamente es una zona libre de comercio entre las dos naciones, entre las naciones firmantes, donde las mercancías pueden entrar y salir con un impuesto ínfimo, a veces sin impuesto. También hay una cooperación mucho más macro en lo que es la ciencia, la tecnología y la educación. Ese es el top. Esos serían los tres principales. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hay un cuarto que se llama Acuerdo de Complementación Económica ACE? Es lo mismo, pero es el nombre que le dan nuestros países en Latinoamérica a estos tratados. ¿Ok? Y se inscriben en el marco de lo que se llama la ALADI, de la Asociación de Integración Latinoamericana, y todos esos nombres rimbombantes que a los latinos nos gusta usar. Eso sería principalmente, las respuestas estuvieron correctas, consiguieron todo, así que estamos súper bien. Chicos, 2 consultas. Yo había dejado los últimos 15 minutos porque su compañero Edwin Maruri tenía que disertar el punto que le faltaba. Yo sé que él no ve otros, o sea, no está en el grupo de ustedes, ni ve ningún ramo. Me imagino que la respuesta va a ser no, pero igual voy a consultar. ¿Alguien sabe algo de él? No, profe. No, profe, ¿No? yo ni lo conozco. No sabemos quién es. Me imaginé, porque en la última clase me comentó que no había podido estar en el grupo y le di la oportunidad de hacerlo hoy, pero tal vez parece que le choca un poco el problema de horarios. Les recuerdo que la asistencia es súper importante, pueden pasar el ramo con un 7, pero si no tienen el 75% de la asistencia, lamentablemente el reglamento académico, ya eso ni siquiera lo ven conmigo, lo ven con el jefe de carrera, aplaza el ramo, así que en general ustedes tienen buena asistencia prácticamente todos, excepto su compañero Edwin. Lo segundo, subí las notas de todos al intranet. ¿Todos aparecieron con nota? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya, Sí, perfecto. profe. Cecilia, que tú eres la única del IP, me haces trabajar doble porque a los del CFT después tengo que entrar al IP solo por ti. ¿Te aparece la nota Pucha, correcta? Lo siento, pero ni siquiera la he mirado, así que le digo después, así que ni se moleste. Yo le pregunto después o le comento más tarde, o otro día, no se preocupe. Ah, no las has revisado en tu intranet. No, yo nunca me pregunté eso, porque hasta el final no he visto nada. Las notas es lo que menos me preocupaba. Ah, ya, perfecto. Mira tú. O sea que si van puros Sí, uno, lo ves al yo final. yo lo hago por la entretención, no lo hago por las notas, lo hago por el conocimiento, ¿ya? Ah, no, perfecto, Sí. me parece impecable. Pero las notas sirven para saber si uno va bien, si está ocupando un buen método de estudio, si está entendiendo. Ya, perfecto. En todo caso, qué bueno que ya todos tengan sus notas. Chicos, para la próxima clase, se lo estoy diciendo a ustedes que siempre se conectan, pero lo importante es que asistan porque vamos a ver un par de temas que van, pero así, fijo para la solemne. Entonces, ahí vamos a ver unos tips que cuando estén haciendo la solemne, que vale el 35% de la nota, es importante. Ahí van a decir, esto lo vi en clase. Así que importante no fallar. Bueno, tomando en cuenta que su compañero no está para la disertación, ya vimos todo lo correspondiente al punto número 1 de la unidad 2 del derecho comercial. Así que hasta el próximo jueves podéis ir en paz. Que estén bien, que tengan un buen Ya, fin de profe. semana. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Chao, igualmente. chao. Sí, igual, hasta luego. Hasta Profe, luego. voy a ver el Gracias. tema de la nota, pero le escribo por correo, ¿le parece? Sí, No sé, Cecilia, no hay ningún me voy a problema. fijar, pero lamento los inconvenientes. No, Cecilia, si es broma, por Dios. No pierdo Que ni esté 2 bien. minutos entrando al IP y poniendo, si eres la única alumna del IP. Ya, yo todavía me pierdo,
porque ve que yo partí en el IP y me fui después, no, yo me pierdo, entra uno, después entra el otro. Pero ¿en qué semestre estás tú? Ay, yo estoy entre el primero y el último. No, estoy en... Pero ¿del Este técnico o ya estás sacando la ingeniería? No, yo estoy en este semestre en el técnico, solamente en el técnico porque estoy tomando ramos del técnico, Ya. ramos específicos de la especialidad en realidad. Entonces me toca este semestre, me toca, creo que son primero y segundo. Ya. El próximo semestre deberías tomar tercero y cuarto y ya tendría el técnico listo. Claro, claro. ¿Y Y piensas ya el seguir con la próximo, ingeniería en comercio internacional? ¿O más adelante claro, lo pues. ves? No, claro, esa es la tarea, pues, Ah, claro, terminar la por eso ingeniería. te matriculaste directamente en el IP. Claro. No, en realidad yo me matriculé para la ingeniería y me hicieron toda la gestión. Yo la verdad es que dije yo, oye, ¿a qué clase entro? Y me mandaron un papelito con todo lo que tenía que hacer. Igual me mandaron toda la malla curricular con todos los ramos que tengo aprobados y cuáles son los que me faltan. Entonces ahí me voy guiando de qué es lo que me toca en esta etapa. Claro. Lo bueno es que tanto el CFT como el IP tienen las mallas hilvanadas. Tú ves, Claro. agarras la malla de la ingeniería y agarras la del CFT, y el técnico los 4 primeros semestres es los 4 primeros semestres de la ingeniería. O sea, Sí. no pierdes tiempo en la homologación, no es que te va a faltar un ramo de un semestre anterior, sino terminando los 4 semestres del técnico, ingresas al tiro al quinto Yo, de por la ingeniería. ejemplo, hice el técnico primero de recursos humanos. ¿Ya? Y después dije, bueno, ¿puedo seguir? Puedo seguir, po. Y así terminé la ingeniería en recursos humanos. Entonces lo hice de esta misma forma. Pues. Primero los 2 primeros años el técnico. ¿En dónde y hiciste la después ingeniería? acá mismo. Ah, perfecto. Sí, yo me titulé en junio del año pasado, 2020. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, me Sí. parece perfecto. Nunca hay que detenerse a Entonces, aprender. El aprendizaje es divertido. es que Aparte de útil, pero es muy divertido. me pasó que bueno, yo nunca había trabajado este tema por internet, pero yo hice mi tesis, mi defensa de tesis la hice por Zoom, que para mí era, hermano, me había inscrito para hacerla presencial y no, virtual. Entonces después no sé qué me pasó, me pillaron volando bajo y como que me faltaba motivación y me estaba empezando a sentir mal. Entonces dije yo, capaz que volver a estudiar me sirva, pues, y justo me llamó un ejecutivo de la escuela. De admisión, ya. Y claro, y yo trabajo en el área de comercio exterior de una empresa. Soy la encargada de cómics de la empresa y no tenía idea. Y yo trabajo en cualquier otra cosa y llego acá y cómics. Entonces dije, bueno, capaz que me sirva. Porque Oye, además obviamente ¿sabes todo. que si tú trabajas en la parte de comercio exterior, cuando termines el 4º semestre, tú puedes homologar tu trabajo como práctica? Sí, también, bueno, la vez anterior lo hice igual. Yo homologué mi trabajo, yo trabajaba en una fundación y era la encargada de todo el proyecto y trabajaba con personal y administración de personas y ahí el título del técnico yo lo tengo homologando el trabajo. Por eso pasé del técnico, pasé automáticamente también a la ingeniería. Qué bueno. Y el título de la ingeniería lo saqué trabajando en esta otra empresa, aplicando un poco las dos cosas. Yo ya estaba en cómics, pero igual soy asistente contable, entonces estaba trabajando en el área y pude tomar en el mismo trabajo la información para hacer mi tesis yo hice la tesis sobre comunicación efectiva. Ah, ya. Algo que nos falta a todos. Algo que nos falta a todos y a mí me encanta. Y dije, bueno, a lo mejor ahora me encontraba de repente no entendiendo muchos términos y muchas cosas de comercio exterior, además que el inglés que yo tengo es de la escuela básica, o sea, nada. Veo muchas series, veo mucho tele, veo mucha película y trabajé 15 años en cine. Entonces era entretenido para mí esta cuestión del inglés. Y dije, bueno, veamos cómo me va en esto otro. Pero bueno, ahí voy. Qué bueno, mira. Harta expertise. Sí, he hecho de todo un poco. Sí, es lo entretenido. Sí, qué bueno. Entonces, el tema de las notas para mí, en esta etapa, yo creo de la vida es secundario. Yo lo paso bien estudiando, me entretengo y me gusta, soy matea,
pero la nota es como que, ya fue, pasó la prueba, se me acabó el dolor de guata y ya, ni me acuerdo de mirar, en serio, no me acuerdo de mirar nunca las notas. En todo Así caso, que, claro, en todo caso, tu grupo escogió, como escogieron notas individuales, sí, ustedes, mire, creo que me acuerdo de sus notas, ustedes sacaron, creo que fue, a ver, tú en tu disertación sacaste el 2/2, en la pregunta sacaron el 1/1, y en el trabajo sacaron, el trabajo de ustedes estaba bien completo, el informe, sacaron 3/8/4, tu nota fue 6/8. sí, fue interesante. Yo no había trabajado nunca en grupo. Y sobre este online, tema. claro. Claro, y no conocía a nadie. ¿Se acuerdan que ese día yo dije, bueno, pero hagamos un grupo con los que sobran? Porque en Claro. realidad era obvio, pues si la mayoría viene de sus cursos, de su grupo. A mí me gustaba mucho trabajar con un grupo determinado de gente, pero acá no conozco a nadie. Claro. Entonces, pero los chiquillos funcionaron súper bien, y nos organizamos bien, nos juntamos fin de semana, ¿no? Bien aperrados todos. Sí. Qué bueno. Fue una buena experiencia. Sí. Qué bueno. No, si el informe que ustedes enviaron estaba bastante bueno. Ya, Sí, perfecto, muchas Cecilia. gracias. No, Gracias, gracias a profesor. ustedes, que estén bien. Ya, Que estén cuídense. bien. Chao, Chao. chao. Chao, Catalina. Chao, Pablo. Chao, Dayana. Chao, chicos. Gracias. Chao. Chao, chicos, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, Cata. Chao, profesor, buenas noches. Chao, Dayana.